sermón de hoy lleva por título No te cases con un muerto. Y yo sé que puede resultar chocante, pero el título no lo he puesto yo, el título lo puso Pablo cuando escribió en Romanos 7 del 1 al 6, si queréis buscarlo conmigo, lo siguiente. Romanos 7 del 1 al 6. Dice lo siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma: no os caséis con un muerto. Y vemos que Pablo está respondiendo a una pregunta que es la siguiente: ¿cómo nos libera la muerte y resurrección de Cristo de la ley, permitiéndonos vivir una nueva vida en el Espíritu? Está hablando de la gracia, está hablando de la libertad que da la gracia. En Romanos 7:1, del 1 al 6, Pablo ofrece una respuesta creativa. Está hablando desde una imagen que todo el mundo conoce, que es el matrimonio, y está dando respuesta a esa pregunta. Tomando esa analogía del matrimonio, Pablo está explicando a los creyentes en Roma el proceso de liberación que supone el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero antes de lanzarnos a esto, vamos a ponernos un poquito en contexto. Si puedes pasar a la siguiente. Ahí, contexto. Perfecto. Porque hay que ver a Pablo a quién estaba escribiendo y qué estaba diciendo. Porque a priori parece un mensaje para gente no conversa, pero no es así. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, está escribiendo a creyentes, a gente que ya sabían de qué iba el asunto. Y les está escribiendo porque quería que los romanos primero entendieran el Evangelio. De hecho, la carta, la epístola a los romanos es el Evangelio de Pablo. Está presentando el Evangelio de forma genuina. Y no solo que conocieran el Evangelio, sino que además pudieran experimentarlo, para que conocieran su gloriosa libertad. Pablo le está diciendo a los romanos, a la iglesia en Roma, conocer el Evangelio, pero no solo conocerlo, sino experimentarlo, porque conocerlo solo no vale. Pablo habla desde la propia experiencia. Vamos a poner un poco en situación quién era Pablo. Pablo, antes conocido como Saulo, de Tarso, perseguidor de los cristianos, era un maestro de la ley. Se nota que era un maestro porque luego veremos cuando nos metamos de pleno en el texto que era realmente lo que estaba enseñando. Él era un maestro, conocía la ley perfectamente. Sin embargo, su función antes de Cristo era perseguir a los cristianos. Pero de repente, en un viaje hacia Damasco a perseguir cristianos, se le presenta a Jesús cara a cara y cambia la historia. Y este mismo Pablo, que perseguía a los cristianos, que estaba allí presente mientras se producía la primera lapidación a un discípulo, el martirio a Esteban, el primer mártir de la iglesia, Pablo estaba allí, viéndolo todo. Ese mismo Pablo es el Pablo que aquí nos está hablando de libertad. La epístola a los romanos es una epístola soteriológica, tiene que ver con el plan de salvación, tiene que ver con la salvación. Por eso decimos que la epístola a los romanos es el Evangelio de Pablo. Es un libro, el libro de Romanos, que ha cambiado la historia y la manera de entender el Evangelio de toda la iglesia y principalmente de dos personas que tienen mucho que ver con que nosotros estemos aquí, que son Martín Lutero y Juan Calvino. Ambos dijeron: fue gracias a ese escrito de Romanos que realmente conocimos el verdadero Evangelio. Y el texto
en el que estamos hoy, ese Romanos 7, de 1 al 6, está enmarcado dentro de uno de los discursos, porque el libro de Romanos está clasificado en diferentes discursos, y aquí Pablo está hablando de la justificación por gracia, está hablando de la ley, está hablando del ser justo o no ser justo, está hablando de algo que a Pablo le encantaba, porque no hay que olvidar que era maestro de la ley, y está hablando de esto y nos está retando a replantearnos nuestra vida cristiana desde el punto de vista legal y a tomar decisiones firmes teniendo presente ese sacrificio de Cristo en la cruz. Eso sería un poquito el contexto histórico del libro para poder entender luego, pero no podemos entender este texto si no hablamos de la palabra clave del texto, que es matrimonio. Y puedes pasarme a la siguiente, porfa. Matrimonio es una palabra que viene del latín, que en su origen no tenía mucho que ver con lo que nosotros entendemos como matrimonio, y es una palabra compuesta, tiene dos palabras dentro que son mater y munium, matrimonium. Mater, a todo el mundo le suena, madre. Munium, la función o la calidad de. Con lo cual, el matrimonio es la función o el oficio de madre legalmente reconocida. El matrimonio da a la mujer el derecho a ser madre dentro de la legalidad. No hay otro camino. La Biblia es clara en esto. La naturaleza, por tanto, de la mujer de ser madre está subordinada a la exigencia de un marido, al que ella quedaría sujeta cuando sale de la tutela del padre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Y es en esa unión donde hay esa posibilidad de dar fruto. Vemos en Génesis 3:16 que hay aquí aquellas maldiciones, y cuando Dios habla a la mujer le dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La maternidad depende de esa unión en matrimonio, esa unión legal. A la vez, vemos también que a lo largo de toda la palabra se utiliza el matrimonio para hablar de la relación entre Cristo y la Iglesia. Los mismos principios de respeto y amor que gobiernan las relaciones conyugales también gobiernan la relación entre Cristo y su Iglesia. Vemos durante todo el Antiguo Testamento que hay referencias al matrimonio que ilustran esa alianza de Dios con su pueblo. De hecho, esperamos al Señor como esa novia limpia, blanca, resplandeciente, que espera al novio. Los evangelios transfieren a Cristo, le dan a Cristo el título de esposo dado por los profetas a Yahvé, mientras que los apóstoles dan a la Iglesia el título de esposa. Y vemos ahí esa imagen del esposo, que es Cristo, y de la Iglesia, que es la novia que espera al esposo. La imagen del matrimonio sirve, por tanto, para ilustrar la naturaleza del reino de Dios, como las bodas que el rey prepara para su hijo con la humanidad. Por lo tanto, la historia de la salvación se puede representar, y Pablo lo sabía muy bien, bajo la imagen del matrimonio. Pablo une de forma magistral el concepto del matrimonio en el Nuevo Testamento con el concepto de justificación. Y ahora, sabiendo esto, es cuando podemos meternos en el texto. Hablábamos antes de que hay un proceso, Pablo hablaba de un proceso, y ese proceso veremos hoy, si pasas a la siguiente. Ahí, perfecto. Vemos que tiene tres fases: antes, Cristo y después. ¿Vale? Y empezamos con el antes. Y vamos a empezar con el texto por el primer versículo. Y Pablo empieza diciendo así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y abre ahí un paréntesis, me encanta que abra un paréntesis. Y dice: pues hablo con los que conocen la ley. No hablo con gente que no conoce la ley, habla con gente que ya sabía de qué iba el tema. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pablo empieza así su discurso. La ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. La ley domina mientras vivimos. Pablo da una ilustración de un hecho que todos damos por hecho, valga la redundancia, que es que la ley solo se aplica al que está vivo. En el momento que uno se muere, pues ya la ley ya no se aplica. Entonces, la ley está unida a la vida o la muerte. Y la muerte rompe el poder de la ley.
El matrimonio, a su vez, es una relación jurídica y legal, pero solo es vigente, el matrimonio solo es un matrimonio si los dos cónyuges están vivos. En el momento que uno muere, se acabó el matrimonio. Por lo tanto, si uno de los dos muere, el otro queda libre de ese matrimonio. Ya no están obligados a estar bajo esa ley, están libres. Y esta metáfora es poderosísima, porque nos demuestra cómo cambia nuestra relación con la ley en el momento que entra en juego la muerte. No hay libertad sin muerte. No hay libertad sin sacrificio. Hoy en día parece que la muerte es un tabú, que no se puede hablar de muerte, pero realmente nuestra Biblia, levanto el móvil porque la llevo en el móvil, nos habla de la muerte. La muerte es un tema central, pero no es el final. Vemos además que Pablo, en los siguientes versículos, en el 2 y el 3, hace un anexo a esta primera metáfora. Primero está diciendo la ley solo se aplica al que está vivo, pero ojo porque luego hace un apunte y habla del adulterio, de repente, y dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido, es decir, cuando el marido todavía no se ha muerto, se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Pablo está haciendo un símil, está comparando la posición de la esposa dentro del matrimonio y la posición de la iglesia. Recordemos que la iglesia era esa esposa que está esperando al esposo. En nuestra antigua manera de vivir, en cómo vivíamos nosotros antes, estábamos unidos en matrimonio con la ley. El antes es, estamos unidos en matrimonio con la ley. El Señor tuvo que poner allí la ley para que el pueblo de Dios supiese un poco por dónde tirar. Pero la ley tiene un problema, y es que la ley nos dirige directamente a la muerte. Si yo vivo en la ley y me preguntáis, José, ¿hoy serías culpable o inocente? Soy culpable. La ley de Dios está creada para hacer un espejo y poner ese espejo delante del hombre y que el hombre sea capaz de reconocer su pecado y acercarse a Dios. La única manera de romper esa maldición de la muerte es romper ese estatus legal, es que el esposo, la ley, muera. Y es por eso que Cristo, Dios mismo hecho carne, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Si me acompañáis a 2 Corintios 5:21, vemos como Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, explica esto fantásticamente bien. Les dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El primer esposo, nuestro primer esposo, está muerto en Cristo. Y ahora estamos unidos en matrimonio con Cristo. Pero hay un problema, y por eso Pablo habla del adulterio. Cuando pretendemos estar unidos a Cristo sin haber aceptado la muerte de nuestro primer esposo en la cruz, somos adúlteros. Cuando yo pretendo unirme a Cristo, pero no dejo de estar unido a mi primer marido, soy un adúltero y estoy pecando. El Señor nos llama a no andarnos con medias tintas, o con uno o con el otro, pero estar casado con dos a la vez no se puede. La poligamia no está contemplada en esta historia. Y entonces llegamos al versículo 4, que es el Cristo. Pablo sigue diciendo lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que
de que llevemos fruto para Dios. ¿Recordáis lo del matrimonio de antes? Estar casado con Cristo es la respuesta final a la pregunta: ¿puede un cristiano vivir como le dé la gana? ¿Puede un cristiano vivir como le plazca? No, porque estamos enamorados de Cristo. ¿Puede la iglesia hacer lo que le dé la gana? No, porque la iglesia es la esposa de Cristo. El matrimonio implica una pérdida importante de libertad e independencia. Cuando yo me caso, ya no soy yo y solo yo. Soy uno con mi mujer y ya no puedo hacer lo que me da la gana, porque la amo. Y si yo hago lo que me da la gana, me cargo su libertad. No podemos vivir como nos dé la gana. Una persona soltera puede tomar decisiones de manera unilateral. Yo estoy soltero, yo decido, yo hago y fantástico. Pero una persona casada, no. Yo cuando tengo que tomar una decisión, necesariamente tengo que acercarme a mi esposa y decirle: ¿te parece bien? ¿Sí o no? Y el mundo nos vende lo contrario, ¿no? Aquí cada uno que haga lo que le venga en gana. No funciona así. Hay un deber y una obligación para con el cónyuge. Vámonos a Efesios. Hoy vamos a ir haciendo pinceladas de las cartas de Pablo. Efesios 5, porque Pablo habla de esto, de cómo debe ser la relación con el esposo. Versículo 22. Probablemente uno de los versículos más maltratados de la historia de la Iglesia. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero es que sigue diciendo en el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el matrimonio hay una relación de: estoy sujeto, pero estoy sujeto a alguien que me ama. Y entonces no hay posibilidad de que algo salga mal. Y además el matrimonio con Cristo nos capacita legalmente para dar fruto para Dios. Si el matrimonio es la capacidad legal de ser madre, de dar fruto, el matrimonio con Cristo nos capacita legalmente para dar fruto para Dios. La Iglesia no puede dar fruto si tiene un pie con el muerto y otro pie con Cristo. Pablo acaba de la siguiente manera, versículos 5 y 6. Dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí hay algo que es importantísimo, Iglesia. Mientras estamos unidos en matrimonio con la ley, la santificación, y aquí voy a cambiar la palabra santificación por libertad. Mientras estamos unidos en matrimonio con la ley, la libertad será una tarea imposible. Porque ya hemos dicho antes, la ley es un espejo. Y ese espejo me está mostrando constantemente lo inmerecedor que soy de la gracia. La ley nos muestra: eres un pecador. Con lo cual no hay posibilidad de libertad si solo me centro en la ley. Pero sin embargo, con el nuevo matrimonio en Cristo, no solo cambia nuestro estatus legal, sino que además accedemos a un nuevo régimen en el que tenemos acceso a la santificación, a la libertad completa. Al hacernos uno con Cristo, podemos ser santos como Él es santo. Y aquí hay un punto clave del mensaje de hoy. No debemos ser santos para poder ser salvos. Repito, no debemos ser santos para poder ser salvos, sino que, porque somos salvos en Cristo Jesús, podemos ser santos. Vuelvo a repetir. No debemos ser santos para poder ser salvos, sino que porque somos salvos en Cristo Jesús, podemos ser santos. La santidad es un regalo. La libertad es un regalo. Al final ser santo es ser libre. Porque si no vivo en santidad quiere decir que hay algo que me ata.
Entonces la santidad es ese regalo que el Señor nos da por gracia. Es el después. Antes de Cristo estábamos atados a la ley, pero entonces aparece Cristo en la cruz. Y hay unas palabras que resuenan en la cruz que a mí, cuando las escucho, se me pone la piel de gallina. Y es el Elí, Elí, lama sabactaní. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz perdió su libertad. La mirada del Padre se apartó porque estaba cargando mi pecado. Y se culmina ese momento con Jesús diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no sé vosotros, pero yo a veces me he encontrado diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta siempre es la misma. No hay abandono. Yo siempre he estado ahí. Yo vine para que fueras libre. Y aquí hay algo importante que tiene que ver con la obediencia. Porque a diferencia de lo que vende el mundo, la libertad no tiene que ver con no dar cuentas a nadie. Todo lo contrario. La libertad que estamos presentando aquí en esta mañana es una libertad que está supeditada a aquella persona a la que le ofrecemos servicio. Yo obedezco a quien le ofrezco servicio. Todo el mundo en su trabajo obedece a su jefe. ¿Sí? Y no por eso somos menos libres. Nosotros hemos aceptado ese contrato y es fantástico. Vivimos para agradar, hablando del matrimonio, a aquel con quien estamos casados. Yo me casé con Melanie para agradarla, para cuidarla. De hecho, en las bodas hay un momento fantástico que es las promesas. Ese momento en el que el esposo le dice a la esposa, prometo cuidarte, prometo amarte, en la salud, en la enfermedad, en todo momento. Una vez fuimos esclavos de la ley y la obedecíamos. Vemos al pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento intentando cumplir la ley y fracasando en cada intento. Éramos controlados por esa naturaleza pecaminosa, dice Pablo, y vivíamos para agradar. Había esa necesidad de, yo soy el que más cumple la ley. De hecho, Pablo sabía de lo que hablaba porque Pablo fue criado como un fariseo. Y los fariseos ya sabéis que Jesús les tenía mucho cariño y les decía siempre cosas como no seáis sepulcros blanqueados. Fantástica frase. La libertad no se trata de aparentar que estamos bien. La libertad es entrega, obediencia. Vivir para agradar al Señor y no a los hombres. La santidad verdadera es entender, por lo tanto, que ya no estamos casados con un muerto. Y por lo tanto, ya no podemos seguir viviendo como un muerto. Porque ¿qué sentido tiene decir, Señor, tú has muerto por mí? Te hiciste hombre para salvarme, para limpiarme. Me encanta porque esta mañana cantábamos canciones que resaltaban esto, la gracia, el perdón, la cruz. ¿Qué sentido tiene decir, Señor, gracias porque me salvaste y sin embargo, cuando salgo por la puerta de la iglesia, tengo el anillo del muerto en una mano y el anillo de Cristo en el otro y hay algo ahí que falla? Si cambia nuestro esposo, forzadamente debe cambiar el fruto de nuestra vida. Pablo habla de esto. Cuando estoy casado con el muerto, el fruto es muerte. El fruto de la ley es muerte, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios. Eso es el fruto de la ley. Sin embargo, Pablo nos llama a un nuevo régimen, a una nueva vida, al régimen del Espíritu. Y volvemos otra vez a la idea del fruto, de ese matrimonio que significa poder dar fruto de forma legal. Y en Gálatas 5, Pablo una vez más habla del fruto. ¿Os suena? El fruto del Espíritu. Y me encanta porque Pablo no dice los frutos del Espíritu. Hay veces que nos imaginamos el fruto del Espíritu como un checklist en el que yo puedo ir marcando, este lo tengo, este me falta. Y no funciona así. El fruto del Espíritu es uno. Y se puede resumir en una palabra fantástica que es el amor. Si yo estoy casado con Cristo,
mi fruto debe ser el amor. Si la iglesia está casada con Cristo y todavía no hay nada allí en el otro lado, la iglesia debe mostrar el amor de Cristo. Esa es la evidencia del matrimonio. De hecho, Jesús decía, ¿cómo van a saber que sois uno? Porque os amáis. ¿Cómo va a saber la gente que yo soy Jesús, que vine a salvar al mundo? Porque va a haber una iglesia que muestre ese amor. Va a haber una iglesia que da fruto. En la vida de Pablo vemos ese cambio magnífico de un perseguidor de cristianos a la persona que abrió el cristianismo a todo el mundo. Y con esto llegamos a las conclusiones, a la parte final. Conclusión del día de hoy. Número 1, no te cases con un muerto. Y nos hace gracia, pero... La frase hace gracia, yo entiendo que hace gracia. Pero sin embargo, probablemente sea el mayor problema de la Iglesia en el siglo XXI, que es que continuamente volvemos otra vez a ligarnos a la ley o a cualquier sistema de justicia propia. Cristo nos ha liberado de esa ley para que podamos vivir en la gracia y el poder del Espíritu. La palabra es clara, Cristo no vino a decirle a la ley, fuera. Cristo vino a cumplirla. El poder de la cruz está en que quien había clavado en la cruz había cumplido la ley. Y es por eso que la ley muere. Recordad, iglesia, la soltería y el adulterio no son una opción. Hay gente que dice, no, yo estoy soltero y estoy muy bien. No. O estás con uno o estás con otro. O casado con la ley o casado con Cristo. No hay otra opción. Cuando pensamos en la gente, antes hablaba Pablo hablando de Jerusalén, de Cambrils. Cuando pensemos en la gente de Cambrils, pensemos que solo hay dos opciones. O están casados con Cristo o el fruto de su vida va a ser la muerte. Y tenemos nosotros la opción de cambiar esto. Entonces, no nos casemos con un muerto y no dejemos que nadie se case con un muerto. El Señor nos llama a decirle a la gente, no os caséis con un muerto. Por lo tanto, si no nos casamos con un muerto, vivamos en la libertad del Espíritu. A mí me encanta, porque desde que he entrado esta mañana por la puerta, yo he podido sentir que el Espíritu estaba aquí. Me encanta el momento de comunión, me encanta el momento de oración. Yo creo que realmente, Iglesia, lo estáis haciendo muy bien. Y como bien apuntaba por ahí Natán, antes en la oración, la salvación es algo que necesitamos cada día. Cada día tenemos que hacer esa evaluación de nuestra vida y decir, ¿estoy viviendo bajo la gracia? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu? ¿O estoy simplemente tratando de cumplir con una serie de reglas para ganarme el favor de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cuando entendemos que la gracia es un regalo, entendemos que la Iglesia no tiene nada que ver con la productividad. La Iglesia no tiene que ver con lo que yo puedo hacer para el Señor, porque yo no puedo hacer nada. La Iglesia tiene que ver con entender que el Señor nos ama porque nos ama. Y punto. Y por último, y no menos importante, el llevar fruto para Dios. Esa nueva vida, ese nuevo matrimonio, tiene que tener evidencias. La evidencia de que vivimos en esa nueva relación con Cristo es el fruto que llevamos. ¿Estamos viendo el fruto en nuestra vida? Cuando yo me paso el escáner, ¿el José es amor como Dios es amor? Y si no es así, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y ese es el proceso de santificación. El proceso hacia la libertad es entender que mi vida tiene que ir hacia el amor. Y eso me recuerda, y ya con esto voy acabando, a una imagen que seguramente que todos tenéis en vuestra cabeza, que tiene que ver con la libertad. Un señor con la cara mitad pintada de azul. ¿Os suena? Braveheart. Y ese discurso fantástico de cara al final de la película, cuando le grita al pueblo, ¿qué vais a hacer? ¿Luchar o huir? ¿Vais a luchar por la libertad? Y aquellos dicen, no, huiremos y viviremos. Dejadme tranquilo. Y sin embargo, aquí Mel Gibson, haciendo de William Wallace, les dice una frase fantástica que es, nos pueden quitar la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Pablo está escribiendo en Romanos 7, del 1 al 6, a la iglesia en Roma. Pablo está escribiéndole a la gente que Pablo sabía perfectamente que podían acabar muriendo por la libertad. Llamar a la libertad era decirles, ser conscientes que seguir a Cristo puede acabar con la muerte y nos pueden quitar la vida. Puede ser que hoy salgamos a predicar el Evangelio y nos quiten la vida. Tenemos la suerte en España de poder salir a predicar el Evangelio y que nadie nos quite la vida, pero hay países en el mundo en el que cuando salen y se plantan a presentar esta verdad, saben que pueden perder la vida, pero sin embargo la libertad no pueden perderla. Que no seamos como esos escoceses de la película de Braveheart que se escondían y decían, no, huiremos y viviremos tranquilos, que seamos una iglesia valiente, que vive en libertad y que antepone la libertad, que antepone la santidad a cualquier otra cosa. Que seamos capaces de salir a la gente y decir, no, nos da igual. Que vamos a contracorriente, vamos a contracorriente. Pero queremos ser una iglesia que viva en libertad porque somos una iglesia libre, porque estamos casados con Cristo. No nos casemos otra vez con un muerto. A veces es lo más fácil, pero sin embargo el Señor nos llama a dar ese paso más. Así que yo os voy a animar en esta mañana, poneros en pie. Y me gustaría retaros a dos cosas. La primera es, para los que ya somos creyentes y estamos en la iglesia desde hace mucho tiempo, pedirle al Señor que Él nos renueve esa libertad.